salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana. Arriola, y extiendo unas palabras de saludo a la congregación. El Señor les bendiga. Doy gracias a Dios, amados hermanos, porque decía la pastora, hace tiempo que nos conocemos solamente por teléfono. Estuvimos un tiempo sirviendo al Señor, apoyando la obra en la cárcel. Y ahí fue como pude conocer por teléfono a la pastora Silvia, al hermano de Bequesfield. Y mire, hasta ahora tengo el privilegio de conocer a la pastora Silvia. Y doy gracias a Dios por su vida, por la vida del pastor. El pastor Miguel no lo conozco y apenas empecé a hablar con él. Y doy gracias a Dios por la vida del pastor Miguel, porque yo le dije que quería venir a conocer su iglesia. Y quiero decirle, amados hermanos, que yo vi una iglesia bendecida, bien alimentada, fortalecida en el Espíritu Santo. Y eso a mí me llena, eso a mí me trae mucho que aprender. Y doy gracias a Dios por este privilegio de poder estar aquí saludándolos, conociéndolos. Amén. Bueno, mi nombre es Francisco Arriola, pastor de la iglesia Aposento Alto de Ridley. Tengo sirviendo al Señor 23 años. Mi vida era una vida desordenada, una vida llena de conflictos, una vida sin Cristo, una vida sin Dios. La Biblia dice que apartado de Dios, nada buenas cosas vienen a la vida de uno, y no nomás a la vida de uno, amados hermanos. Uno destruye la familia, uno en verdad necesita a Cristo, uno necesita a Cristo para poder vivir lo que es vivir, tener el gozo, tener la paz. Amados hermanos, y pues yo le doy gracias a Dios una vez más, porque la palabra siempre va a estar cumpliéndose en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestras fuerzas en nuestras personas, quiero decirle que Dios lo va a confrontar. Yo me sentía fuerte, yo me sentía joven, me sentía que podía trabajar muy bien, pero sabe que la palabra que predicamos, Dios siempre nos confronta con esa palabra. Hermanos, de repente vino un dolor muy fuerte a mi vida, a mi estómago, me quebrantó, me debilitó lo que no se imagina. Ahorita me estoy recuperando, pasé por una cirugía, jamás había pasado por una cirugía. Doy gracias a Dios por los hermanos que han pasado por cirugías, es terrible eso, la rehabilitación. Me estoy recuperando, le digo, pero ahí me enseñaba el Señor una cosa bien importante que se cumple. Debemos de poner nuestra fe y nuestras fuerzas en las manos del Señor. De Él viene realmente la fortaleza. Él nos hace saber que sin Él no somos nada. Él nos hace saber que Él es el Dios Todopoderoso. Y debemos, como decía la pastora, buscarle de todo corazón. Yo animo, amados hermanos, yo les animo a que hagamos eso cada día. Busquémoslo de todo corazón. Vivir diariamente para el Señor. Le doy gracias a Dios por la pastora que me permite estar en el altar. Es un privilegio pisar un altar, es un privilegio llegar a los pies del Señor. Y bueno, hermanos, pues estoy listo para recibir la palabra, pastora. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Es un gusto tenerlo con nosotros. Y si no mal me recuerdo, tiene una semana o dos que estuvo en la cirugía, pastor. ¿1 o 2 semanas? Oh, ya 3 semanas y está en la casa del Señor. Así es que, amados hermanos, el único que nos salva, nos sana,
es Cristo Jesús. Y a Dios sea la gloria. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vaya buscando 2 de Pedro, capítulo 1. Y ahí manténgala. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por estar en tu casa, Señor. El mejor lugar donde podemos, Señor, refugiarnos para venir a adorarte, alabarte y bendecir tu nombre y reconocer que sin ti no somos nada, que dependemos de ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por las naciones que están enfrentando en este momento, por México, Guerrero, Señor, Michoacán, que están enfrentando situaciones, Señor, Padre, de lluvia, de huracán, Padre, que tú los protejas, pero sobre todas las cosas te pedimos salvación, Señor Padre, para que ellos te conozcan, un Dios vivo, un Dios poder, que tú salvas y eres el único suficiente, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te pedimos por la salvación de México en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueblo de Dios, estamos listos para la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 11. Usted sígame con la traducción Reina Valera, la Biblia que tiene, pero yo quiero tomarle lectura en la traducción, hermanos, lenguaje actual. Vamos a entenderlo un poco mejor, ampliarlo un poquito mejor para que sea entendible a nosotros. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. En su traducción dice dominio propio. Dice, y dominar sus malos deseos. O sea, tener dominio propio, tener dominio sobre esos malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así, es como si estuviera ciego. Olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en la vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Toma tu asiento allí donde estás, amados hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro nos está hablando. Está en una temporada, si usted ve el comentarista, ve el trasfondo de estos pasajes. Estaba en el tiempo donde estaba gobernando Nerón. Era tremendo Nerón. Y había desatado una persecución contra los cristianos. Pero aquí Pedro nos empieza a hablar y a dar consejos. Y más que nada que él que batalló con su carácter. Un carácter fuerte, recio, donde Dios estuvo tratando con su carácter. Y aquí Pedro nos habla con una convicción, con un consejo certero. Él sabía, hermanos, que ya iba a morir. Él sabía, hermanos, que en las manos de Nerón la muerte que le esperaba, hermanos, era cruel. Pero además, sin embargo, él sabía quién era nuestro Dios. Y deja, hermanos, pasmado, hermanos, estos consejos para los cristianos de ese tiempo, pero también aquellos que deberíamos de venir más adelante. Y estos consejos, hermanos, son para que nuestra vida sea bendecida, prosperada y cumplamos los propósitos de Dios hasta el final y un día vivir con Él para siempre, por la eternidad. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a quien lo conoce del Señor, le está hablando a aquellos que dicen conocer a Dios. El tiempo, hermanos, no sé si te das cuenta,
Pero yo cuando me veo al espejo digo, wow, tengo otra arruga más, wow, se me está cayendo la flacidez de la piel. Y me doy cuenta que el tiempo sigue corriendo, que las manecillas del reloj siguen girando. Tu vida y la mía se está acortando. Pero la gran pregunta del día de hoy que quiero hacerte, hermanos, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás firme en la palabra de Dios? ¿Estás, hermano, constante buscando a Dios? ¿Estás creciendo como el pastor nos lo ha mencionado? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás obedeciendo a su llamado, sirviéndole a Dios? ¿Puedes decir que hoy conoces más a Dios que hace un mes? Que a lo mejor hace 2 meses, 6 meses, hace un año. Puedes decir que conoces hoy más a Dios. En cada situación, en cada problema es una oportunidad para conocer más a Dios. Aquellos que lo buscamos y experimentamos su poder, su sanidad, como el pastor. Él me imagino que Dios se le reveló allí estando en esa cama de hospital, que Dios es fiel, y aunque muchas veces no hay mucha gente visitándonos y estando allí, pero hay un Dios fiel que en todo momento, en todo lugar, Él permanece fiel para que lo buscamos. Y es ahí donde conocemos que es un Dios real, un Dios vivo, que experimentamos su poder sanador. A mi edad de 14 años, hermanos, traté de suicidarme. Vivía, ustedes ya más o menos conocen mi testimonio, en un hogar con un padre alcohólico, golpeador, una mamá que no se dejaba, así es que se armaban pleitos en la casa. Cada fin de semana sabíamos que papá empezaba a tomar desde el viernes, y ya lo último era que todos los días tomaba. Yo era la que trataba siempre de estarle tirando las botellas de vino, de cerveza, y bueno, siempre me llevaba regañadas. Pero llega un punto como adolescente que uno se cansa, viendo a sus compañeros de la escuela que tienen los mejores papás, que van sus papás a las juntas, que van sus papás, ¿verdad?, a llevarlos a la escuela, que le echan su tortita y todo. Mis papás estaban enfocados en sus problemas y yo viendo lo que no tenía. Y yo diciendo, ¿y por qué yo no tengo unos papás que me abrazan, que me dan un beso, que se preocupan por lo que voy a la escuela, que se preocupan de estar en las juntas de la escuela, las cosas que necesito llevar, que me echen mi lonchecito, ¿verdad? Todas esas cosas las experimenté, y como joven todo eso le va doliendo, aunque uno lo vea que no dice nada, calladito, fuerte. Pero llega un momento en el enemigo busca de cómo manera, ¿verdad?, meter su cuchara. Cuando tú ves que eres rechazado, y no son las personas, es uno mismo, la inseguridad que crea el no tener un hogar sólido, como unos papás, hermanos, que velan por nosotros como hogar. Yo decido suicidarme, no quiero contar todos los detalles, pero esa noche, preguntándole todo eso a Dios, no era cristiana, preguntándole todo eso a Dios, ¿por qué yo no tengo un hogar como yo quisiera? ¿Por qué yo no tengo unos papás que me sepan dar un abrazo? Yo no sabía lo que era un abrazo de un papá. Yo solamente, mi única comunicación con papá era decirle, deme mi domingo. Era domingo y le decía, deme mi domingo. Él solía darnos nuestro domingo cada domingo. Eso se usaba, era la costumbre en ese tiempo en México. Y con mamá, pues un poquito más de comunicación, pero era yo la mayor y era solamente para decirme lo que tenía que hacer. Vas a lavar las vasijas, vas a lavar los trastes, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, y siempre tenía tareas. Era la única comunicación. Así es que cuando decido suicidarme, tomo mucho medicamento que yo estaba en un tratamiento de depresión por la escuela, tenía un psicólogo y estaba en un tratamiento de depresión. Mis materias habían bajado, estaba yo creo que la más burra de la clase y algo estaba sucediendo. Entonces por eso estaban observándome y estaban cuidando esa área en la escuela. No mis papás, la escuela, los maestros que se interesaron en que algo estaba pasando conmigo. Sí, le dijeron a mi mamá que tenía que llevarme al doctor, pero el doctor siempre te da depresivos. Y todos esos, era un tratamiento de 6 meses. Los tomo y empiezo a tomármelos todos como a medianoche. Yo bien triste, bien decepcionada. No tengo aquello, no tengo el amor de mi papá, no tengo los papás que quisiera, y empiezo a llorar y a llorar. El enemigo ahí, sí, no los tienes, mejor muérete. Así es el enemigo. Cuando traté de levantarme para ir a apagar la luz de mi cuarto, no alcancé, llegué a medias del cuarto y siento que nomás me caigo
y me voy como en un sueño profundo. Me desmayo y veo una visión. Cuando yo caigo, me imagino que cuando caí, a la misma vez en la visión veo que me estoy cayendo en un barranco. ¿Sabe qué es lo que es un barranco? Esa fue una visión tan real, porque yo hasta contesté. Caigo y no caigo tan profundo, caigo como en el tercer terrón de tierra. Y caigo ahí parada, pero alcanzo a ver a alguien con las naguas blancas, sin zapatos. Veo nada más las naguas como de aquí para abajo. Y me dice, tú en este momento estás aquí. Y me pasan una película de mi vida. ¿Y sabe cuántos segundos duró? 2 o 3 segundos. Y me dice la voz, lo que tú has pedido, ni tú misma lo has dado. Yo pedí amor, de atención de mis padres. Y me dijo, lo que tú has pedido, ni siquiera tú lo estás dando. Pides, pero tú no das. ¿Das amor a tus hermanos? A los que puedes amar, ¿los estás amando? Y me di cuenta y empecé a pedir perdón. Estoy amargada. Estoy falta de perdón. Empezó el Señor allí a revelarme y yo no sabía quién era la que me estaba hablando. No estoy diciendo que era el Señor. Solamente vi las naguas. Y empecé a llorar y decir, perdóname. ¿A qué acabo de hacer? Perdóname, dame una oportunidad más. Y voy a vivir la vida diferente. Voy a empezar a vivirla. No solamente a existir, voy a empezar a vivirla. Pero necesito que tú me ayudes, que me perdones. No quiero morir. Cuando alcancé a ver, había más gente atorada, puros terrones hasta abajo. Y le hice así para ver el fondo y no logré verlo. Pero oía mucha gente gritando, lamentándose. Y yo no estaba tan abajo. Y en ese momento, cuando empiezo a implorar perdón, despierto. Pero sin Dios, aunque traté de amar, aunque traté de comunicarme más con mis hermanos, a decirles que los amaba, no fue suficiente, porque sin Dios no vamos a poder, vamos a seguir fallando. Pero a lo que quiero decirte y que llegar con esto, amados hermanos, el plan de Satanás es robar, matar y destruir. Pero tú y yo tenemos, hermanos, la decisión, no sentir, no es que si lo siento, la decisión de perdonar. Yo decidí perdonar a mis papás, decidí perdonarme a mí misma y decidí, amados hermanos, amar, aunque no se lo merecían las personas que debía amar. Empecé a pedirle al Señor y decidí, yo decido amar a mis padres, aunque me lastiman, aunque no me comprenden, pero yo decido amarlos porque son los papás que tú me diste. Yo decido respetarlos porque son los papás que tú me diste. Yo decido, Señor, perdonar, pero también perdonarme a mí misma. ¿Cuántas personas pueden estar en las iglesias y el enemigo les logra recordar su pasado? Y yo lo veo y lo vivo mucho con las mujeres cada día, con las mujeres de la región donde estoy, en el distrito. Mujeres que están en la casa de Dios, pero hace mucho tiempo abortaron cuando no tenían a Cristo, provocaron partos en su adolescencia para que papá y mamá no se diera cuenta. ¿Cuántas mujeres, amados hermanos, han hecho cosas ilícitas? ¿Cuántos hombres han hecho cosas ilícitas en su secreto? Y no lo habla, nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y ese es el pecado oculto, donde Dios te dice, perdónate porque yo ya te perdoné. No lo recuerdes más, porque es ahí donde el enemigo está deteniendo. ¿Cómo estamos, amados hermanos, desgastando el tiempo? Fíjense, yo tenía 14 años. 2 segundos pasó toda mi película de la vida. Dije, no he hecho nada. Yo estoy pidiendo y pidiendo de los demás, pero ¿yo qué estoy haciendo? Me despertó, decía, como adolescente, ¿qué estás haciendo? Dios fue bueno, porque Dios siempre nos habla de muchas maneras. Los que nos hagamos los despistados somos nosotros. Y sabe que vine hasta el Señor a los 30 años, más o menos, eran 30 años. Mire toda la cabezona que fui hasta entender. 14 años empezó Dios a revelarse a mi vida. Y llegué hasta los 11. Muchas de las veces el Señor nos está hablando, está tratando con nosotros, hermanos, porque tenemos un plan para sus planes, no para los nuestros. Y mientras tú te tardes más en hacerte el despistado, más cosas te van a acontecer hasta que entiendas que es Dios el que te llama, que te habla y te dice, es tiempo de dedicarme el tiempo a mí.
a mis planes y no a los tuyos. ¿Cómo estás desgastando el tiempo? ¿En la carne? ¿En amargura? ¿En la falta de perdón? ¿En las ocupaciones diarias? ¿En tus planes? ¿En la rutina y placeres del mundo? ¿Cómo estás desgastando tu tiempo, hermanos? ¿O pasas peleando con argumentos del pasado, lamentándote por lo que careces, por lo que no te dan los demás o lo que no tienes? ¿O desgastas tu tiempo viendo Netflix y te la pasas en las redes sociales? Quiero que veamos un video. No sé si el hermano Gerardo pudo bajarlo. Este video va a pasar bien rápido y voy a tratar ahorita de yo describírtelo un poquito. Pero ese es el corazón, que Dios quiere que tengamos un corazón de carne. La Biblia nos habla muchas veces del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cómo lo tenemos? Hermanos, ¿cómo tienes tu corazón? Vamos a poner el video, hermanos. Pon atención en las letras. ¿Ese es un corazón de piedra? ¿Ese es un corazón cautivo? ¿Un corazón congelado? Gracias, hermano. Voy a describir lo que el video, cuando usted lo ve, usted le hace reflexionar. Y un corazón de carne como el que Dios desea que tengamos tú y yo. Un corazón de carne es un corazón moldeable, es un corazón obediente, es un corazón tierno, sumiso, que cuando el pastor viene y le dice, hermano, hermana, usted está fallándole a Dios, usted con humildad lo recibe sumisamente. Gracias, pastor, por preocuparse por mi vida espiritual. Pero si te pones al tú por tú, algo está mal. Un corazón sumiso, un corazón que corresponde al deseo de Dios. Ese es un corazón de carne. Pero un corazón de piedra es aquel indiferente, insensible, no entiende a la voz de Dios, no quiere humillarse a Dios. Un corazón congelado resiste perdonar. Hay incredulidad, no puede adorar a Dios. Un corazón cautivo es esclavo de su propio ego, no puede ser libre, dejan de servir a Dios. Puede estar en la casa de Dios y servir a Dios, pero con el tiempo esa persona se sigue con un corazón cautivo. Ese es muy fácil, hermano, dejar el servicio al Señor, dejar los ministerios, dejan de servir a Dios. Un corazón cautivo tiene miedo, inseguridad y vicios. Un corazón espinoso, tal vez porque es su autodefensa para protegerse. Un corazón espinoso está engañado por las riquezas, tiene codicias, quiere trabajar más y más y más y más overtime y más overtime. Quiere cumplir para sus propósitos los deseos y lo que quiere hacer. Un corazón espinoso, los afanes de este mundo y los placeres de la vida, hermanos, lo tienen así. Cuidar nuestro corazón, hermanos, debe ser nuestra prioridad. La Biblia usa la palabra corazón en repetidas ocasiones, más de 800 veces en traducciones bíblicas más comunes. Salomón, conocido como uno de los reyes más sabios de la historia, escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y ustedes, las mujeres, oyen que muchas veces les digo, guarden su corazón, guarden su corazón. Hermanos, porque el guardar el corazón nos mantenemos con un corazón de carne como el que Dios quiere que tengamos. Entendemos que más que nuestro corazón físico se refiere a esa parte que está dentro de cada ser humano. El corazón es el alma, el corazón es la voluntad. Por eso les decía, no es un sentimiento que si siento perdonar o si siento amar. Es una decisión del corazón, una decisión del alma. Somos tripartidos, cuerpo, alma y espíritu.
no me voy a detener a explicarlo, eso es un estudio bíblico, pero cuando se trata del corazón, hermanos, está la voluntad, están las acciones. Cuando no hay suficiente presencia de Dios en su vida, somos carne, somos humanos. Y vamos a tender, hermanos, a quebrar el dominio propio y darle rienda suelta a lo que sentimos. Si es coraje, es odio, lo que sintamos. Por eso el Señor dice, y repetidas veces, el fruto del Espíritu es tener dominio propio. Amor, templanza, benignidad. Y usted ya sabe lo demás. Porque el corazón, hermanos, es el alma. La voluntad, donde está la voluntad. Cuidar el corazón debe ser nuestra prioridad. Y es allí donde nacen nuestras emociones, donde se gestan nuestras palabras, y es donde verdaderamente podemos saber si estamos viviendo nuestra vida al máximo potencial de Cristo. Si alguien lo hace enojar, ¿qué es lo que reacciona? ¿Reacciona su humanidad, su carne? ¿O es suficientemente fuerte espiritualmente para dominar sus impulsos y lo que sale de su boca? Ahí es donde nos medimos, donde nos mide el Señor. ¿Dónde estamos espiritualmente, amados hermanos? Muchas personas hoy en día se limitan únicamente a existir. Y yo sé que aquí tal vez, a lo mejor aquí no hay nadie. Todos estamos, ¿verdad? Hay muchas personas que se limitan únicamente a existir. ¿Sí me entiende con eso? Por eso Jesús, hermanos, con la parábola, hermanos, dijo, dejen esa higuera, no la corten. Y venían y la veían y pues, no, parece de a de veras, parece que ya va a dar fruto, mira, ya están verdeciendo, ¿verdad? Y Jesús venía y dijo, ¿saben qué? Ya la vamos a cortar. ¿Y qué le dice? No la cortes, dale un año más. Dale un año más para que dé fruto. Muchas de las veces, hermanos, estamos existiendo sin dar fruto. ¿Estás existiendo por existir o estás dando fruto? Hay muchas personas que están en la iglesia y existen pasivamente, existen en una rutina diaria. Es muy fácil caer en la mentira del enemigo, en esa rutina del día a día, y perder ese deseo interno que puso Dios a través de su Espíritu Santo cuando lo recibimos. Esa pasión, esa llama de esperanza para que lo que fuiste criado. Fuiste creado para algo más que solo existir. Fuiste creado para vivir para sus propósitos, para la gloria de aquel que te llamó, te rescató y te dijo, mío eres tú. Fuiste creado para experimentar el gozo de Dios. El mundo te enseña una felicidad falsa, pero en Dios, en medio de las luchas y las pruebas, podemos sentir el gozo del Señor. Para vivir para Él con fe, con determinación y perseverancia para la gloria de Dios. Hombres y mujeres que avanzan y avanzan el reino del Señor, no nuestro propio reino, no nuestro propio hogar solamente, no nuestra propia vida solamente, sino el reino de Dios. Dejemos de existir y empecemos a vivir. El apóstol Pedro nos da los siguientes consejos, y esos son para ti y para mí el día de hoy. En el versículo 5 nos dice, ahí está la palabra, afirma tu confianza en Dios. Afirmar. Afírmate o te tambalea cualquier circunstancia, hermano o hermana que estás aquí. ¿Realmente estás firme? ¿O cualquier cosa te tambalea? Cualquier cosa dices, ay, no sé si tengo fe o no tengo fe. Decimos que creemos en Dios, pero las circunstancias, hermanos, nos invaden y mengua nuestra fe. Y cuando debíamos realmente, hermanos, demostrar que tenemos fe, nos damos cuenta que no tenemos fe. Y empezamos desesperadamente a llamar a todo el mundo que ore por nuestra necesidad. ¿Estás afirmado realmente, amado hermano, hermana, que estás aquí? Porque si tu respuesta es sí, entonces estás creciendo y llevando mucho fruto. Si tienes mucho fruto,
Pudimos ver en aquellas mujeres, hermanos, que estuvieron aquí estos 2 días. Yo me quedé impresionada. Yo le dije, ahora Espíritu Santo, tú eres el que convence. Señor, yo nada más sirvo lo que yo tengo que servir, y le digo a las hermanas que juntas oremos y que tú hagas el llamado. Y aquellas que van a ser obedientes van a estar aquí, porque va a haber un hambre de crecer. Todas teníamos muchas cosas que hacer, pero ahí vimos, hermanos, oh wow, quedamos admiradas lo que Dios está haciendo, que en aquellas mujeres que están siendo obedientes al mover del Espíritu Santo, y dice, sí Señor, vamos a crecer, vamos a seguir avanzando. Porque aquellas líderes que Dios está en el secreto hablando, están siendo obedientes a lo que Dios quiere para este tiempo. Afirmar tu confianza en Dios es tener tus convicciones fundamentadas en Él. Es tener la convicción, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Por qué te alcanzó, te rescató? ¿Por qué te transformó y te dio vida? Porque vives, hermanos, una vida plena en Él y para Él, para los planes del Señor. ¿Para qué te llamó Dios, hermana, hermano que estás aquí? Por la misma razón que lo hizo con Moisés, para usar tu vida, para ir y traer libertad a los cautivos. A través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tu ejemplo, a través de tu caminar. No necesitas decir muchas palabras, simplemente con el ejemplo tú dices más que 1000 palabras. Ayer decía la predicadora, o como decía el hermano Gerardo, ¿verdad? Los que somos de Cristo ya no podemos andar con los que andan haciendo las cosas del mundo y el pecado. Nos incomodan y aún nosotros no encajamos ahí. Pero si tú estás encajando con los del mundo, los que no conocen a Cristo y no tienen a Cristo, algo está mal en tu vida. Y necesitamos ver cómo está nuestro corazón. Porque aquel que vive un corazón de carne para hacer la voluntad de Dios va a incomodar al enemigo donde estés. La atmósfera va a cambiar. Pero si tú te acomodas, es tiempo de realmente vamos a estar con Cristo por la eternidad. Realmente estoy pidiendo mucho de los demás, pido y pido y pido, pero yo ¿qué estoy dando realmente? Primeramente le estoy dando a Dios lo que Él me demanda, Él me pide y Él espera de mí. Porque una vida agradecida a Dios, hermanos, no es carga. Otra vez en la escuela, otra vez me pidieron que limpie, otra vez esto, otra vez aquello. No es carga. Cuando vivimos y reconocemos que tenemos un Dios que nos salvó, dio su vida en la cruz del Calvario, quedamos endeudados con Él. Esta vida no es suficiente para pagar todas sus bondades y su amor en la cruz del Calvario por ti y por mí. Consejo que nos da en este mismo versículo el apóstol Pedro dice: esforzarse en hacer el bien. Es muy fácil hacer el bien al que nos hace un bien, al que nos sonríe, al que nos trae algo, un platito de comida, al que nos granjea, como decía mi mamá. Es muy fácil amar a estas personas, pero aquellos que siempre te están diciendo tus defectos, fallonestos, que el otro, que aquello, que qué difícil es amar a aquellos, hermanos, que no les caemos bien. Pero es allí donde el Señor nos llamó. Ámalos, hazles un bien a quien te hace un mal. Hazle un bien, porque al hacerlo vas a demostrar que eres mi hijo y que yo no pago igual como me pagan a mí. Esforzarse en hacer el bien. ¿Y por qué decía esfuércense? Porque no es fácil. Pedro lo estaba viviendo, Pedro lo estaba experimentando con esa persecución, con estar llevando el evangelio y decirle: esfuércense por hacer el bien, esfuércense por llevar mi palabra, esfuércense por dar testimonio del poder de Dios en su vida. Cuando ellos estaban siendo perseguidos, cuando estaban muriendo a causa de predicar a Cristo, de modelar a Cristo. Esfuércense en obedecer a Dios, una acción, obedecer su palabra que nos trae bendición y vida eterna. Esforzarse para que los obstáculos que enfrentemos no nos detengan, que no nos estanquen en la misma situación y con la misma condición. Esforzarse por hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Es una oración que siempre le hago: Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero,
Hay muchas cosas que yo quiero hacer de mi manera, pero no se trata de mí. ¿Cómo lo quieres, Señor? ¿De qué manera, Señor? ¿De qué color? Hasta cosas que son tan pequeñas, pero que yo se lo pido al Señor. Porque no se trata de nosotros. No se trata de brillar nosotros y que todos digan, wow. Se trata de que Cristo brille. Que Él sea glorificado en todo lo que hacemos. Porque vivimos para Él. Amén. Hacer la voluntad del Señor. Esforzarse a no tener miedo a las acechanzas del enemigo que amenazan a detener el llamado de Dios en tu vida. Esforzarse en siempre hacer el bien. Siempre hacer lo que fuimos llamados a hacer. Y es hacer el bien. Es dar testimonio en todo momento y en todo lugar. En todo lo que hablamos. Nuestros 5 sentidos hablan. En todo lo que hacemos y decimos. Que hagamos el bien. Consejo número 3, procurar hacerlo mejor, procurar conocer mejor a Dios. Procurar conocer mejor a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Las adversidades que experimentamos son las oportunidades que nos hacen conocer más a Dios y experimentar a Dios vivo. Cuando ponemos por obra nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra relación íntima con Dios, hermanos, todos los días es vital. El buscarle a través de su palabra, el buscarle a través de la oración, en ayuno y oración, para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida cada día. Cada decisión que necesitemos tomar, que nuestra vida, hermanos, la llevemos y la consultemos con Dios para buscar su consejo y su dirección. Muchas de las veces, hermanos, enfrentamos los errores de nuestras propias decisiones cuando no se lo consultamos a Dios y después queremos que Él arregle todo lo que hicimos con nuestras propias decisiones. Y a veces el Señor nos dice, ¿tú quisiste hacerlo? Ok, ándale pues. Para que sepamos y entendamos cuando lo hacemos con Dios y cuando lo hacemos sin Dios. ¿Cómo podemos conocer más a Dios? En nuestra adoración, que sea, hermanos, nuestra propia vida rendida a Él. Esa es nuestra mejor adoración. Es bonito adorarle aquí, a levantar nuestras manos, pero nuestra mejor adoración es ser nosotros el sacrificio vivo, grato delante del Señor, con un corazón de carne, que podamos tener la fragancia de Cristo en nuestra vida. No nada, un perfume ahí el más caro, no, la fragancia de la presencia del Espíritu Santo, que estuviste en su presencia. Y cuarto consejo es dominar sus malos deseos. Ese es el consejo del apóstol Pedro. Mira, dile a mi pueblo que domine sus malos deseos. Dile a mi pueblo que tenga dominio propio. Porque el pez muere, ¿por dónde, hermano René? Por la boca. Y por la boca sale lo que hay en el corazón, ¿verdad? Lo que hay en los pensamientos. Baja de la mente al corazón y se va en los malos deseos. La falta de dominio propio. La falta de dominio propio se evidencia cuando nos hace falta el amor de Dios en nuestra vida. Es cuando no hay un corazón de carne. Puede haber los otros corazones. La falta de obedecer su palabra y la falta del temor del Señor. Cuando usted ve a una persona que no tiene dominio propio sobre su lengua, sobre lo que dice, no lo analiza y está ofendiendo siempre, está diciendo males de todos los demás, algo está mal con la persona. Le está enseñando que no hay fruto del Espíritu. Le está enseñando que hay ausencia del Espíritu Santo en su vida, se está apagando. Puede estar cautivo el corazón, puede estar. ¿Y sabe por qué digo de los pecados ocultos cuando lo mencioné hace rato? Porque el enemigo sabe cuando tú guardas algo en tu corazón y no lo has entregado al Señor, tarde que temprano se va a manifestar en tu vida y el Espíritu Santo se va a ir apagando. Cuando nosotros, hermanos, vemos que no hay dominio propio, eso nos debe alertar. Algo está pasando, estoy descuidando mi vida espiritual. Es cuando te das cuenta que existe solamente por existir, así como esa planta.
Hay unas plantas que no dan fruto allá afuera, ¿verdad? Existen por existir, nomás para que se miren bien ahí. ¿Te me está entendiendo? Se pusieron muy serios. Existes por existir. Fue tremendo a mis 14 años darme cuenta que estaba existiendo solamente por existir. Y estaba lamentándome lo que no me daban, y esto y aquello, toda bien amargada a los 14 años. Con ayuda psiquiátrica para que aquí es consejeros, para que me pudieran controlar mis emociones y no llorara y no estuviera tan deprimida, y que mi ánimo quisiera levantarlo a través de medicamentos. Sin Cristo no podemos. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Si no, estamos existiendo por existir y no vivimos para agradar a Dios, quien murió en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí, para que su vida y la tuya seamos salvos, para el propósito de Él y cumplir el llamado que Dios nos hizo a ti y a mí. Vamos, hermanos, a desarrollar dominio propio cuando nosotros vivimos una vida que agrada a Dios. Cuando estamos viviendo una vida consagrada a Dios, estamos permitiendo que el carácter de Cristo venga a nosotros. Y ese carácter de Cristo va a producir santidad, va a producir consagración a Dios, dominio propio, templanza. El fruto del Espíritu, usted conoce en Gálatas todo lo que describe el fruto del Espíritu. Porque, amén, hermanos, ¿por qué, hermanos? Cuando nosotros logramos, hermanos, en tener ese dominio a esos malos deseos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sabemos quién es nuestro Dios, que vamos a tener malos momentos, malas experiencias, pero Dios está con nosotros y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En ese momento nos tapa la boca y nos dice: cierra tu boquita y busca mi presencia. Pídeme en ese momento dominio propio, porque yo voy a ayudarte en dominar tus emociones. No seamos emocionales, no existamos por existir. Fuimos llamados para vivir y para la gloria de Dios, dejando de existir y viviendo una vida plena en Cristo. Pero si está un pecado oculto por años y años, hay varios que me impactan de mujeres. Sirvo a mujeres y hablo más con mujeres, por eso lo comparto. Pero rumbo al norte, por allá en San Francisco, una anciana, hermanos, ya su pelo todo blanco, anciana, porque apenas caminaba, que la había violado su papá y sus hermanos, porque su madre murió cuando tenía 8 años. Eso impactó mi vida, y ella creció desde una edad de adolescente. Creció en la casa de Dios, pero por años y años tuvo eso en su corazón oculto, no perdonando y no perdonándose a sí misma, porque ella decía: yo a lo mejor yo provoqué, a lo mejor yo no hice lo que debía hacer, y lloró amargamente. Pero sabe que ese día fue el día para ella, porque ella fue libre. Para mí fue una experiencia que yo no había escuchado algo así, lo que me estaba narrando, y con aquel dolor, aquel desgarro. Pero yo misma, cuando terminé de predicar, de dar ese taller, y que me voy a un salón con otra pastora para pedirle su ayuda, que no estuviera yo sola con ella, porque trato de cuidar la ética ministerial, porque era la oveja de otro pastor, aunque yo eran varias iglesias. Pero yo me impacté y salí a ministrar, a decir: Dios mío, soy humana y yo nada puedo hacer. Tú eres nuestro Dios, que si tú puedes ayudarle, puedes libertarla en este momento. Se desgarró mi corazón en dolor de lo que ella estaba experimentando. Pero yo decía: y tiene pastores, ¿por qué no tiene esa confianza de platicar con ellos? Eso es lo que le pueden ayudar y darle seguimiento, porque esto es un dolor muy grande, una situación que necesita ser atendida. Y me dices que me da vergüenza. Muchas las veces no hablamos, no expresamos por vergüenza, pero ahí es donde el enemigo toma ventaja. Otra mujer que ya se fue con el Señor, y también ya mayor. Ella había trabajado en un prostíbulo, y ella no se podía perdonar porque había provocado sus partos. Y ella decía: es que cada que me duermo, despierto y me veo caras. Eso fue mi niño, a lo mejor fue mi niña la que yo arrojé, la que yo provoqué.
Y decía, ya viniste a Cristo, ya el Señor la perdonó, hermana. Sí, pero yo no me puedo perdonar lo que yo hice. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude quitarle la vida a esos inocentes? Y ella lloraba y decía, Señor, ya te perdonó. Y hermano, el Señor la hizo libre. Yo sé que ella está en la presencia del Señor gozándose, que sabe que Dios, hermanos, la perdonó y ella está en un mejor lugar. Pero estos ejemplos te los cuento para decir, podemos estar en la casa de Dios existiendo, pero realmente no estamos viviendo en la plenitud de Cristo para el cual fuimos llamados. No te lamentes lo que no tienes. No te lamentes si tu esposa, tu esposo no es cariñoso contigo, si no tiene los mejores hijos, si no tienes el mejor cónyuge. Dale gracias a Dios que te rescató y pagó su vida en la cruz del Calvario y te dijo, mía, mío, eres tú. Lo que te faltare, yo soy tu todo. Lo que te faltare, yo lo haré por ti. Deja de existir y vive para los propósitos de Dios. Con esto termino. 1 de Corintios, voy a pedirle a los músicos que pasen al altar. 1 de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, hermanos, amados míos, amados, nuevamente al pueblo de Dios, hablando al pueblo de Dios, estad firmes y constantes, no cada domingo, no cada mes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. De vez en cuando, siempre. Si puede poner, hermano, a Gerardo este texto bíblico en el proyector. Así que, hermanos míos amados, 1 de Corintios 15:58. Vamos a leerlo todos juntos. Así que, hermanos míos amados, está hablando al pueblo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. De vez en cuando. Ahora sí le echo ganas, como que ahora sí. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Cuando tú das tu vida para Cristo, para los planes de Cristo, todo lo que hagamos, hermanos, en la perfecta voluntad de Dios, no es en vano. Él sabe bendecir a aquel que lo honra en obediencia, aquel que ha dado su vida para rendírsela a Cristo Jesús. Ahí ponte de pie, amado hermano. No sé cómo está tu corazón. Yo no lo puedo ver. Sí lo puedo escuchar a través de tus palabras. Cómo está tu corazón adentro. Pero el que pone la lupa en tu corazón es el Señor, es el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos. Porque el bien es para ti y para mí misma. Porque su palabra es como una espada de doble filo. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12, mira, hasta la compré. A las damas les di una espada para un separador de libros, para recordarnos que todo está en su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Lo que necesitamos cada día, aquí está su alimento. Aquí está, hermanos. Cuando la obedecemos tú y yo, la ponemos en práctica, experimentamos el poder de Dios, la victoria que Él nos dio, el gozo que nos dio, las promesas que están aquí se hacen reales en nuestra vida porque empezamos a caminar sobre ellas. El conocimiento nada me valdría si nomás tengo el conocimiento, pero si camino con ella, porque si sé espadear como Dios me dice a través de su Espíritu Santo, toda va a ser derribada, todo argumento del diablo, y soy más que vencedora en Cristo Jesús, porque estoy firme, sé quién me llamó, sé para quién sirvo, afirmándome, esforzándome y procurar conocer cada día mejor a Dios y dominar mis malos deseos, tener dominio propio, viviendo una vida firme, constante y creciendo en la obra del Señor siempre.
Padre, en este momento te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Y nos haces ver el tipo de corazón que hay en nosotros. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, un corazón de carne, un corazón que sepa amarte, un corazón bondadoso, apacible, un corazón, mi Dios amado, dócil, que hace tu perfecta voluntad, oh mi Dios. Oh, ven al altar y rinde tu corazón a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y dile, dame un nuevo corazón. Perdóname, Señor, me he descuidado. Perdóname, Señor, hoy reconozco que necesito, Señor, un toque de tu Espíritu Santo hoy sobre mi vida, mi corazón. Señor, sana mis heridas. Señor, te suplicamos que nos hagas, Señor, conforme al carácter tuyo. Espíritu Santo, mira cada corazón rendido en el altar, un corazón de carne, un corazón sincero. Oh, Espíritu Santo, tú no lo desprecias. Ven al altar y sé obediente. Ven al altar y ven, entona una adoración al que te llamó. Ven y dile, Señor, mi vida está escondida en ti. Aquí está el altar. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, mira a tus hijos que han respondido a la voz tuya. Bendice su vida en gran manera. Bendice su vida. Y en aquellas áreas, Señor, que está batallando, tú eres su ayuda, tú eres su fortaleza, tú eres el que liberta, tú eres el quien perdona, tú eres, Señor, el que dice, yo te he perdonado. Hoy te toca perdonarte a ti mismo, a ti misma, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, mira un pueblo que está aquí en el altar, que ha decidido, Señor, dejar de existir para vivir para tus propósitos. Los que están aptos para orar por las almas, empecemos a orar, hermanos. Empecemos a orar.